El día de hoy vamos a ver qué es un compresor, para qué sirve, sus parámetros básicos y sus controles. Para no perder más el tiempo, un compresor es un dispositivo de audio el cual tiene la función de disminuir el rango dinámico de un instrumento o de una señal. ¿A qué nos referimos con rango dinámico? Nos referimos a la diferencia que hay entre el punto más alto de una señal y el punto más bajo de una señal. Entonces, el trabajo de un compresor es el de detectar esos puntos más altos de intensidad de una señal y bajarlos, así como tomar las secciones de menor intensidad y aumentar su nivel con el circuito de amplificación que todos tienen. Todos los compresores cuentan con 6 tipos de parámetros básicos. Estos parámetros van desde la cantidad de señal que se verá afectada por el compresor hasta la manera en la que lo va a comprimir o lo va a limitar, el tiempo que le va a tomar al compresor activarse o dejar de funcionar, así como en algunos casos el nivel de distorsión o saturación que puede filtrarse en la señal una vez que haya pasado por el compresor. Cuando hablo de estos parámetros me refiero a que todos los compresores que han sido modelados a partir de equipo análogo o de compresores viejos o vintage funcionan a partir de los mismos principios. Eso no quiere decir que todos los compresores tengan controles que puedan modificar estos parámetros. Entonces, con esto dicho, vamos a los controles de los compresores. Número 1. Threshold o umbral en español. El umbral es el límite que tiene que cruzar una señal para que el compresor comience a actuar. Esto se refiere a que si tienes un threshold en tu compresor puesto a menos 10 decibeles, solo los picos de la señal por encima de ese nivel son los que se van a empezar a comprimir. Número 2. Ni o transición de compresión. Transición de compresión suena súper largo y súper pretencioso, entonces vamos a llamarlo ni nada más. El ni se refiere a la manera en la que el compresor transiciona entre la señal comprimida y la señal seca o sin comprimir. Solamente algunos tipos de compresores te permiten modificar esto. Hay ciertos compresores que te permiten escoger entre un hard knee y un soft knee. Hard knee se refiere a una transición más agresiva entre el nivel de compresión y el nivel sin compresión, y el soft knee se refiere a una transición más fluida. Hay otros tipos de compresores que te permiten escoger un rango de valores más específico entre hard y soft. Número 3. Ratio. Ratio es la relación de compresión descrita en decibeles. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que una vez que la señal cruza el umbral o el threshold, ¿cuántos decibeles de salida nos va a dar el circuito de compresión? Toma por ejemplo el ratio de compresión 4:1. Eso se refiere a que una vez que la señal cruce el umbral por encima de 4 decibeles, el circuito de compresión va a tener 1 decibel a la salida, o una cuarta parte de la señal. O sea, 4 dBs en el input por encima del umbral nos va a dar 1 decibel a la salida. Por el simple hecho de cómo están construidos los compresores y la manera en la que funcionan los ratios, una vez que escogemos una relación de compresión o un ratio por encima de 20:1 o en algunos plugins de infinito a 1, dejamos de comprimir y empezamos a limitar. Limitar o limiting simplemente se refiere a que el compresor no va a dejar que nada de la señal cruce el umbral. Cabe mencionar aquí que muchos ingenieros, mixers y youtubers pueden intentar darte un número mágico de ratio de compresión y settings de compresión y todo, pero realmente todo lo que te digan va a ser una mentira absoluta. Incluso lo que te diga yo en videos como tips para mezclar tarolas o tips para comprimir voces, porque al final del día la mejor manera de utilizar un compresor es aprender a escucharlo y saber si el plugin que escogiste realmente es el adecuado para la fuente del sonido. Claro que hay estándares conocidos, pero esas son solo recomendaciones. No significan que sean reglas que tienes que seguir. Número 4. Ataque. En pocas palabras, el ataque se refiere al tiempo que le va a tomar al plugin o al compresor empezar a actuar una vez que la señal cruce el umbral. Ajustar la velocidad del ataque nos permite dejar que ciertas cualidades del sonido pasen por el compresor sin afectarse. Por ejemplo, toma una tarola. En el DAW la forma de onda es básicamente un impulso instantáneo. Con un ataque muy rápido podemos modificar la forma de onda de la tarola y cambiar sus cualidades sonoras y hacer que incluso se entierre un poco en la mezcla. Sin embargo, un ataque ligeramente más lento puede dejar pasar ese primer pico o ese primer impulso de la señal para mantener la presencia de la tarola, pero empezar a comprimir inmediatamente después para controlar otras frecuencias u otras cosas del sonido alrededor de ese instrumento en particular, sin necesariamente tener que trabajar con un ecualizador. Número 5. Release. El release es lo contrario al ataque. Se refiere directamente al tiempo que le va a tomar al compresor dejar de funcionar o dejar de comprimir. Esto es, una vez que la señal ha cruzado el umbral y el compresor empezó a actuar bajo el tiempo que se definió, ¿cuánto tiempo va a pasar para que el compresor regrese a cero y de igual manera la señal regrese a su nivel original?
Cada compresor tiene sus parámetros particulares de attack y release. Entonces yo personalmente creo que es una buena idea que antes de decidir en piedra cuál va a ser el compresor que siempre vas a utilizar para todo, poder acercarte a los compresores que tienes de plugins, que tienes de stock en tu DAW y escuchar cómo actúan esos ataques y esos releases con los instrumentos en los que los quieres utilizar. Es bueno investigar qué tipo de compresor modelaron para hacer esos plugins y conocer sus capacidades y sus limitaciones. Otra de las cosas de las que me gustaría hablar es que yo creo que es básico, más básico que cualquier otra cosa, el aprender a utilizar correctamente los controles de attack y release en un compresor. Y si tal vez correctamente no es la palabra, por lo menos entender realmente qué están haciendo sobre tu instrumento. Debido a que, como están inherentemente arraigadas al tiempo, esto puede hacer que el compresor se adecue al ritmo de nuestra música y que haga que el groove cambie en la canción, o que se acentúe el groove de una canción, o que se acentúe hablando más musicalmente del mix que estamos haciendo, hablando más de las características inherentes de la emoción del instrumento, de la emoción de la canción. Número 6. Make-up gain o ganancia de compensación. Vamos a hablar un poco sobre la topología o la manera en la que están construidos los compresores. En el equipo análogo, una vez que la señal entra al compresor o entra a este aparato, lo separa en dos. Aunque sea una señal mono, se separa en positivo y en negativo. El negativo es todo lo que se va a comprimir. O sea, el negativo es todo lo que se ve afectado por el circuito de detección o lo que cruza el threshold. El positivo es lo que no se ve afectado por el circuito de detección y simplemente pasa derecho. La señal negativa pasa por todos los componentes, si es de bulbos el compresor, por los bulbos pasa por toda la circuitería que tiene adentro para poder disminuir esa señal, y al final se encuentran y se vuelven a sumar. Cuando se vuelven a sumar esas dos señales, llegan al circuito de amplificación. O sea, simplemente llegan a un amplificador al final, que en la mayoría de los compresores es una perilla. ¿Esto por qué es? Porque en realidad los compresores no están hechos nada más para bajar el volumen. Si estás en la universidad de audio, o tu tío que tiene su banda de rock de viejitos, o tu papá que tiene el sonidero, o tu primo que fue a estudiar también a una universidad de audio de dudosa procedencia, te dicen como, no, los compresores son nada más para controlar y se paran de culo y no sé qué. Elimínalos de tu vida. Es gente que no necesitas a tu alrededor, es gente que nada más está brindando negatividad. Y mejor quédate aquí, donde hablamos de las cosas más importantes, que no son settings, que son ni parámetros, que es la música. Entonces, lo que queremos hacer con el compresor es, una vez que hemos posicionado un instrumento en nuestro mix, queremos mantener la intensidad, queremos mantener la potencia y el punch que tiene ese instrumento, pero que no desaparezca. Que una vez que baja de intensidad pueda mantenerse en esa misma casa que le hemos dibujado con los parámetros del compresor. Y entonces, ¿por qué tenemos una perilla de amplificación? Porque lo que queremos hacer es regresarle esos decibeles que perdió para que pueda seguir manteniendo esa intensidad, y que entonces todas esas cosas que habíamos dicho que van a estar por debajo, todas las partes más tenues de la señal, puedan subir también con el resto de la señal comprimida. Queremos mantener el sonido entre estas líneas que hemos dibujado y no salirnos de ahí, pero también queremos darle color y carácter. Esa es la otra. Los compresores no nada más funcionan para quitarle volumen a las cosas y ya. Si quieres quitarle volumen a las cosas, muévele al fader, súbele o bájale y se acabó. Pero no se trata de esto. Se trata de que los plugins que tenemos, la mayoría de los plugins están modelados a partir de equipo análogo que tiene mucho color y mucho carácter. En términos esotéricos de audio, cuando hablamos de color y carácter, de color en específico nos referimos a la saturación que puedan llegarle a agregar al instrumento. Nos referimos a la cantidad de armónicos que le puedan llegar a agregar a la señal. Y carácter tiene un poco que ver con la saturación también, pero también es la manera en la que una vez que la señal cruza el compresor, o sea, pasa por el compresor, ya sea análogo o digital, cómo cambia su curva de ecualización sin necesariamente ponerle un EQ. Algunos compresores pueden hacer que tenga más graves un instrumento, o que tenga más medios, o quitarle medios, o hacer que tenga, o filtrarla. Entonces, eso junto con la cantidad de distorsión que le puede agregar y demás, es el color y el carácter. Entonces, para recapitular todo lo que acabamos de hablar. Los compresores son un dispositivo de audio que funcionan para disminuir el rango dinámico de un instrumento. Pero como ya lo hablamos, no solo funcionan para eso, también funcionan para darle color y carácter a los instrumentos o la señal bajo lo que los estemos utilizando. De igual manera, tienen 6 parámetros básicos, que fueron umbral o threshold, knee, ratio,
ataque, release y ganancia de compensación o make-up gain. En el siguiente video vamos a ver los diferentes tipos de compresores y en esto vamos a poder observar cómo, aunque todos tienen estos parámetros, no necesariamente todos cuentan con los controles. Y de igual manera vamos a ver cómo interactúan estos parámetros unos con otros, aunque el control no esté disponible. Hay otro montón de parámetros con los que cuentan los plugins más modernos, de los que no me quise meter porque en realidad están basados en el tipo de compresor o en el tipo de desarrollador o equipo de desarrolladores que hacen el compresor. Esto es la marca que hacen ese tipo de plugins o ese tipo de compresores. Estos otros controles son como nivel total de distorsión armónica, punto de filtro de sidechain, forma de onda de distorsión, incluso la perilla de mix, nivel de mix entre compresión y limitación y muchas otras cosas que yo creo que por el momento no son parte del funcionamiento básico de un compresor. ¿Por qué creo que es importante ver los puntos básicos de un compresor? Porque pues bueno, realmente estos compresores bajo los que fueron modelados los plugins, esos compresores análogos se utilizaron por años y años y años para hacer incontables discos de los que somos muy fans y ninguno de esos compresores contaba con estos controles modernos. Yo sé que dependiendo del estilo musical, del tipo de canción, del tipo de instrumentos que hay en la canción, vamos a utilizar diferentes tipos de compresores. Yo lo que les recomendaría es que tomen todos los que conozcan o todos los que les gusten o todos esos compresores que les dicen que son los mejores para el estilo de música que van a utilizar y utilicen los presets en cosas para las que normalmente no las utilizarían. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque de esa manera podemos realmente observar cómo funcionan los controles básicos y los parámetros básicos de todos estos otros plugins. Yo sé que toda esta gente que se dedica, ingenieros de profesión, ingenieros profesionales, ingenieros de YouTube y demás, te van a decir como, no, aléjate de los presets, somos la generación de los presets y todos suenan igual. Y hay algo de verdad en esa parte, pero por el otro lado la realidad es que nunca vas a poder descubrir fielmente cómo funciona un compresor si no tienes un punto de partida. Yo personalmente creo que es muy difícil poder llegar a una obra final con una hoja en blanco y sin absolutamente ningún tipo de parámetro, ningún tipo de delimitación sobre cómo funcionan las cosas. Con eso también dicho, yo soy muy partidario de experimentar. Realmente estos plugins no les va a pasar nada, no se van a romper, no se van a descomponer, no hay que darle servicio, la computadora no se va a echar a perder y sobre todo nadie te cobra el tiempo que estás utilizando el software. Nadie te cobra la cantidad de espacio en la computadora, nadie te cobra nada de eso. Entonces yo les diría que después de escuchar todos estos parámetros y para qué sirven cada cosa, si en algún punto no sabían para qué servía algo, abran ahorita mismo su DAW, abran su rola con la que están trabajando, empiecen a moverle a esos compresores, llévenlos al máximo y a partir de ahí empiecen a caminar para atrás, porque personalmente creo que no hay nada peor que quedarse corto. Una vez más, yo soy Noyola, muchas gracias por haber visto este video y los veo en el siguiente. Nos vemos pronto.